Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Rincón de Apologética Católica. Mi nombre es Franco Pese. Estamos iniciando un nuevo programa sobre la patrística, como venimos haciendo siempre, tratando de sostener aquellos temas doctrinales, de fe, dogmáticos, como es el caso del día de hoy, que nos separan, nos alejan, nos dividen de las comunidades no católicas. No voy a decir protestantes, no voy a decir, no católicos. Sé que dentro de la comunidad católica, de la Iglesia católica propiamente dicha, el dogma de la Asunción de María era algo que se esperaba, era algo que se pedía, era algo que en la fe popular del pueblo se gritaba, se pedía y se gritaba, y que es muy festejado. Sabemos que todos los católicos creemos firmemente que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma y que está sentada a la derecha de su Hijo, está ahí como reina y señora de todo lo creado. El católico cree esto. Sabemos que las comunidades no católicas, para ellos esto es un disparate. Siempre comienzo con la palabra de Dios, yendo ahí, pero he notado en videos pasados que nuestros hermanos no católicos solo ven la partecita en donde hablo del tema del día con la cita y después se van. Por eso hoy voy a empezar al revés, voy a empezar con la historia para concluir, para llegar a las Sagradas Escrituras y ver la Asunción de María en las Sagradas Escrituras. Y me voy a atrever, me voy a animar, no solo a ver la Asunción de María, sino a ver un detallecito de la Inmaculada Concepción, la cuestión de María sin la mancha del pecado original, la cuestión de María como persona que no cometió pecado por gracia de Dios durante toda su vida, todas cuestiones que suenan a disparate dentro de las comunidades no católicas. Pero como te decía, comenzamos con la historia. Primero, el detalle de dos personas muy queridas dentro de la comunidad católica, que son, una es una beata, aún no es santa, y la otra es venerable. Quiere decir que todavía no es ni beata ni ha llegado al grado de santa, pero es venerable. Entonces, vamos a ver primero una persona que nace hacia el año 1700 y muere hacia el año 1824 más o menos. Estoy hablando de la beata Ana Catalina Emmerich, y después vamos a hablar de María de Ágreda, dos personas místicas que tuvieron este don, este carisma de visión, de revelación en visión, y pudieron vivenciar momentos muy concretos, muy específicos y muy especiales de la historia de la salvación. Es el caso, por ejemplo, de Ana Catalina de Emmerich, que la película que conocemos todos, que tanto católicos y no católicos, cristianos en general, hemos visto y seguimos viendo, La Pasión de Cristo. Bueno, Mel Gibson toma de las visiones de Ana Catalina de Emmerich, toma los relatos y construye, junto con el Evangelio, van armando esa película que todos hemos visto y que tantos nos conmueve, ¿no? Así que vamos a empezar primero con Ana Catalina Emmerich. Dice en su capítulo 25, la gloriosa Asunción de María Santísima. O sea, para esta beata, esto antes, mucho tiempo antes de que fuera un dogma de fe, antes que fuera proclamado como verdadero dogma de fe, para Ana Catalina de Emmerich esto ya era una verdad, la gloriosa Asunción de María Santísima al cielo. Dice, en la noche de la sepultura sucedió la Asunción de la Virgen al cielo con su cuerpo. He visto a varios apóstoles, esta beata va a seguir narrando esa parte. Yo en el documento en línea que te dejo debajo de este video, como hacemos siempre, vas a entrar
y vas a profundizar si querés. Yo, como hay muchísima información para compartir, voy a saltar a esos espacios, a esos lugares más precisos y que más me interesan a mí. Dice, Tomás quedó muy afectado al oír que María había sido ya depositada en su sepulcro. ¿Qué pasa? Tomás no había llegado. Estaban todos los apóstoles reunidos, discípulos, personas en ese lugar concretamente, en el momento en el que María ha de morir, y Tomás no había llegado. Cuando Tomás llega, ya escucha que, María ya había sido depositada en el sepulcro. Tomás llora amargamente y dice, no podía consolarse de haber llegado tan tarde. Con su discípulo Jonathan se echó de rodillas, llorando muy afligido, ante el lugar donde había sido el tránsito de María. También oró delante del altar allí erigido. Voy a ver si puedo ir más adelante. Dice, Juan abrió las 3 pretinas que cerraban el cajón, dejaron la tapa de un lado y vieron con gran maravilla el sepulcro vacío. Solo estaban allí las sábanas y las telas con las que habían envuelto los sagrados restos. Todo estaba en perfecto orden. La sábana estaba corrida por la parte del rostro y abierta por la parte del pecho. Las ataduras de brazos y manos aparecían abiertas, puestas en buen orden. Los apóstoles alzaron las manos en lenas de gran admiración y Juan gritó, «No está más aquí». Los demás se acercaban, miraban, lloraban de alegría y admiración, oraban con los brazos levantados y los ojos en lo alto, y se echaban al suelo pensando en la luz que habían visto la pasada noche. Luego tomaron todos los lienzos y el cajón consigo como reliquias y llevaron todo hasta la casa orando y cantando salmos en acción de gracias. Podría seguir leyendo porque hay muchísimo más detalle que narra, que relata Ana Catalina Emmerich, esta beata. Ahora vamos a saltar, vamos a ir un poquito más atrás, vamos a ir a ver un relato de esta persona venerable, Sor María de Jesús de Ágreda, esta monjita que nació en el año 1602, y vamos a tratar de ver tan solo un detalle. Yo el resto te lo dejo todo en ese documento en línea. Dice así, he venido para hablar sobre la gloriosa Asunción de María. O sea, sabemos que el dogma de la Asunción de María es para nosotros los católicos muy reciente. Tiene apenas 60, 70 años, no tiene todavía 70 años. El dogma de María. No, tiene 70 años. Tiene 70 años. Bueno, María de Ágreda y Ana Catalina de Emmerich son personas que hace 200, 300 años atrás ni sabían de que esto se iba a dar como revelación de fe, concretamente como dogma de fe. Sin embargo, para ellas esto era una realidad. ¿Por qué? Porque tenían carisma de visión. Podían ver místicamente momentos muy específicos del plan de salvación de Dios. Vimos a Ana Catalina de Emmerich vivenciar ese momento. Ahora vemos a María de Ágreda y va a decir lo siguiente: he venido para hablar sobre la gloriosa Asunción de María. Nuestra Señora eligió pasar por la muerte, aunque su Hijo no se lo pidió. Cuando su alma inmaculada dejó su cuerpo, una fuerte luz brilló alrededor de la casita donde ella había estado viviendo. Muchos ángeles escoltaron su alma al cielo. Muchos más ángeles regresaron un poco más tarde con la sagrada misión de escoltar su cuerpo al cielo. Mientras avanzaban por los cielos con su cuerpo puro y virginal, que yacía en sus brazos, o sea, los ángeles la llevaban su cuerpo puro y virginal, que yacía en sus brazos, se separó el firmamento. Se abrieron las puertas del cielo, el espíritu de San José llamó a los ángeles a través de las puertas y allí, en presencia de la Santa Trinidad y de toda la corte celestial, el cuerpo y el alma de María se reunieron. Todos los ángeles cayeron postrados frente a la Santa Trinidad y María, nuestra Madre Celestial,
se sentó en un trono en medio de ellos, su canto de alabanza se elevó por encima de todos los demás y hasta ese día aún es así. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Vemos una beata y una venerable místicas que coinciden en esto que después la Iglesia determina muchísimos años después, hacia el año 1950, el dogma de la asunción de María al cielo en su cuerpo y su alma como reina y señora de todo lo creado. Entonces vemos que estas dos personas con siglos de distancia coinciden en este relato, en este momento. Ahora te voy a ir dando datos. Papa San Juan 22, Juan 22, no es santo, perdón, Juan 22, hacia el año 1200, ya nos vamos como 600 años antes de estas dos místicas, y dice lo siguiente: la Santa Madre Iglesia piadosamente cree y evidentemente supone que la bienaventurada Virgen fue asunta en alma y cuerpo al cielo. Para Juan 22, en el año 1200, 1300, esto ya era una realidad. Era una realidad. Ahora vamos a ver otro testimonio. San Germán de Constantinopla. San Germán de Constantinopla. Dice, dejó escrito esto: ¿podía suceder, Santísima Madre de Dios, que el cielo y la tierra se sintieran honrados por tu presencia y tú, con tu partida, dejaras a los hombres privados de tu protección? No, es imposible pensar en eso. De hecho, como cuando estabas en el mundo no te sentías extraña a las realidades del cielo, así tampoco después de haber emigrado de este mundo te has sentido alejada de la posibilidad de comunicar en espíritu con los hombres. No has abandonado a aquellos a los que has garantizado la salvación, pues tu espíritu vive eternamente y tu carne no sufrió la corrupción del sepulcro. Tú, oh Madre, estás cerca de todos y a todos proteges, y aunque nuestros ojos no puedan verte, con todo sabemos, oh Santísima, que tú vives en medio de todos nosotros y que te haces presente de las formas más diversas. Tú, María, como está escrito, apareces en belleza y tu cuerpo virginal es todo santo, todo casto, todo casa de Dios, de forma que también por esto es preciso que sea inmune de resolverse en polvo. Pues lo que en él era humano fue asumido hasta convertirse en incorruptible, y debe permanecer vivo y gloriosísimo, incólume y dotado de la plenitud de la vida. De hecho, era imposible que quedara encerrada en el sepulcro de los muertos aquella que se había convertido en vaso de Dios y templo vivo de la santísima divinidad del unigénito. Por otra parte, nosotros creemos con certeza que tú sigues caminando con nosotros. Esto está en la página 98 de este escrito. Lo tenés, vas a ver en qué lugar. San Germán de Constantinopla hacia el año 650. Vimos Juan 22, año 1200. Retrocedimos 600 años más. Vamos de 600 en 600 para atrás. Hay otro dato, otro dato concreto que nos puede arrojar nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Sí, el sermón de San Juan Damasceno, que es doctor de la Iglesia, también hacia el año 700 más o menos, estamos ahí con San Germán, dice: ahí tenéis con qué palabras nos habla este gloriosísimo sepulcro. Qué tales cosas hayan sucedido ahí, lo sabemos por la historia eutiquiana, que en su libro segundo, capítulo 40, escribe. O sea, San Juan Damasceno toma de este libro de la historia eutiquiana, en el capítulo 40 lo siguiente, dice: dijimos anteriormente como Santa Pulquería edificó muchas iglesias. Bueno, va a hablar un montón acerca de María, la va a ir definiendo. Dice:
Juvenal contestó en estos términos: aunque nada nos dicen las Sagradas Escrituras de lo que ocurrió en la muerte de la Madre de Dios, sin embargo nos consta por la antigua y verídica narración que los apóstoles, esparcidos por el mundo por la salud de los pueblos, se reunieron milagrosamente en Jerusalén para asistir a la muerte de la Santísima Virgen. Fíjate que coincide con el relato de Ana Catalina Emmerich y va a coincidir con el relato de María de Ágreda, que yo no te lo leí todo, pero si lo seguís leyendo en este documento en línea, te vas a encontrar con esto, ¿no? Coincide con esta cuestión presencial de los apóstoles en el momento de la muerte de María y de la asunción al cielo. Sigo. La historia eutiquiana nos dice luego que los apóstoles, después de la sepultura de la Virgen, oyeron durante 3 días los coros angélicos. Después nada más. Ahora bien, como Santo Tomás llegó tarde, coincide con lo que vio María de Ágreda, coincide con lo que vio Ana Catalina Emmerich. Santo Tomás llegó tarde, abrieron la tumba y debieron comprobar que no estaba allí el Sagrado Cuerpo. Repuestos de estupor, no acertaron los apóstoles a inferir otra cosa, sino que aquel que le plugo nacer de María, conservándola en su inviolable virginidad, se complació también en preservar su cuerpo virginal de la corrupción y en admitirlo en el cielo antes de la resurrección general, o sea, de la resurrección de todos. Oído este relato, Marciano y Pulquería pidieron a Juvenal que les enviase el ataúd y los lienzos de la gloriosa y santísima Madre de Dios, todo cuidadosamente sellado, y habiéndolos recibido, los depositaron en la dicha iglesia de la Madre de Dios en las Blanquernas. Y es así como sucedió todo esto. Y va a seguir relatando, esta cuestión que sucedió supuestamente, porque Juvenal ocupó la sede de Jerusalén más o menos entre el año 418 y el año 458. Así que, lógicamente, Iglesia Católica. Esto es Iglesia Católica. Así que vemos un relato de San Juan Damasceno que toma de la historia eutiquiana y que retoma algo que escribió Juvenal, que te decía recién, que ocupó la Santa Sede hacia el año 418 al 458. Hay otro dato más, la carta de Dionisio el Egipcio o el místico, este discípulo de San Pablo, que data de fines, perdón, ¿qué digo discípulo de San Pablo? Me equivoco. Carta de Dionisio el Egipcio. Esto data del siglo III. Siglo III. Ya nos fuimos muchísimo más atrás. Estamos hacia el año 200. Dionisio el Egipcio dice: debes saber, oh noble Tito, según tus sentimientos fraternales, que al tiempo en que María debía pasar de este mundo al otro, es a saber, a la Jerusalén celestial, para no volver jamás conforme a los deseos y vivas aspiraciones del hombre interior y entrar en las tiendas de la Jerusalén superior, entonces, según el aviso recibido de las alturas de la gran luz, en conformidad con la santa voluntad del orden divino, las turbas de los santos apóstoles se juntaron en un abrir y cerrar de ojos de todos los puntos en que tenían la misión de predicar el Evangelio. Súbitamente se encontraron reunidos alrededor del cuerpo todo glorioso y virginal. Allí figuraron como 12 rayos luminosos del colegio apostólico. Y mientras los fieles permanecían alrededor, ella se despidió de todos, la augusta Virgen, que, arrastrada por el ardor de sus deseos, elevó a la vez que sus plegarias sus manos todas santas y puras, y va a narrar, te dejo el documento en línea para que lo leas, para que no se haga tan largo, y va a narrar cómo fue esta muerte y post-asunción de María al cielo. Escuchá lo que dice, otra partecita. Durante 3 días seguidos ellos oyeron sobre aquel lugar los aires armoniosos de la salmodía, ejecutada por voces angélicas. Coincide
con el relato de San Juan Damasceno, coincide con el relato de San Germán, coincide con lo que decía María de Ágreda, si lo lees, y con lo que dice después Ana Catalina Emmerich. Todo lo que te voy leyendo coincide, coincide. Hay otro dato más, esto es un fragmento que yo te dejo, no te dejo todo el documento completo porque es muy largo, lo podés buscar, está en línea, está online, hay muchas páginas que lo han tomado. Hay un documento apócrifo, no se sabe por quién fue escrito, dice, el nombre es Transitus Mariae, Transitus Mariae. Este documento, según dice el Papa Juan Pablo II, que es el cual señaló en una catequesis del 9 de julio del año 1997, que este es el primer testimonio de la fe popular en la asunción de la Virgen que aparece en los relatos apócrifos. Esto es, lógicamente, no es parte del canon, no está en la Biblia, está en la historia. Es un documento apócrifo, de la misma manera que es un documento apócrifo la Didache o Didache, que se le llama Catecismo de los 12 Apóstoles. Bueno, este también es un documento que se encontró y que narra, relata esta asunción, esta muerte y asunción de María al cielo en cuerpo y alma, que se llama, como te decía recién, Transitus Mariae. Dice, yo te traje dos fragmentos, capítulo 5 y capítulo 6 de este documento. Entonces Jesús dijo, versículo 28, entonces Jesús dijo a Pedro y a los discípulos, he aquí que la hora llega, y todos, incluso los ángeles, loaron y glorificaron a Dios en alta voz y derramaron muchas lágrimas, arrojaron incienso con gran respeto y piedad. Y el rostro de la bienaventurada María resplandeció con una claridad maravillosa, y extendiendo las manos los bendijo a todos. Y el Señor tendió su santa mano y tomó su alma pura que fue llevada a los tesoros del Padre. Y se produjo una luz y un aroma suave que en el mundo no se conocen. Y he aquí que una voz vino del cielo diciendo, yo te saludo, dichosa María, bendita y honrada eres entre todas las mujeres. Y Juan el discípulo extendió su mano, y Pedro cerró sus ojos, y Pablo extendió sus pies, y nuestro Señor subió a su reino eterno, escoltado por los ángeles y en medio de alabanzas. Y pusieron una piedra a la puerta de la caverna en que estaba el cuerpo de la Virgen, y permanecieron en oración. Y el Espíritu Santo esparció una gran luz, la misma luz que narra la venerable María de Ágreda, la misma luz que narra Ana Catalina Emmerich, la misma luz que narran todos los testimonios que te fui leyendo. Y no podían verse entre sí, ni nadie podía verlos tampoco. Y la Virgen sin mancha fue llevada en triunfo al paraíso sobre carros de fuego, y una nube elevó. Bueno, este es el fragmento del capítulo 5. Después hay un fragmento del capítulo 6 que te lo leo. Y cuando María hubo sido llevada al paraíso, vino nuestro Señor Jesucristo con multitud de espíritus celestes. Bueno, y sigue narrando todo lo que fue esta asunción de María al cielo en estos documentos apócrifos. Llego hasta acá, yo tomé hasta acá. Sabemos que la historia de la Iglesia tiene 2000 años, hay muchísimos testimonios. Por ejemplo, no se me había ocurrido, pero tengo aquí al lado porque estoy preparando para el 13 de junio de este año 2020 iniciar la consagración a Jesús por María del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Bueno, si tomara de este santo que decía sobre la Asunción de María hacia ese año, también, o sea, la historia de la Iglesia es muy rica, hay muchos documentos, cartas, epístolas, sermones escritos de los padres de la Iglesia, como te fui leyendo, apócrifos que no se saben, anónimos que no se saben quiénes lo escribieron, pero que narran esto que para la Iglesia universal católica hoy es una realidad. María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Fue coronada, es reina y señora de todo lo creado. Esto es los testimonios,
los testigos, los que vieron algo, los que se enteraron, los que escucharon, los que transmitieron, los que pudieron de una manera mística también ser partícipes de ese momento. Y todos, si vos vas a leer, todos los relatos coinciden en la forma. Tomás no estaba, Tomás llega más tarde, se reunieron, estaban esparcidos en distintos lugares del mundo y por una cuestión que no se sabe, no se conoce, llegaron a la presencia, al momento en el que María iba a pasar de este mundo al otro, iba a pasar de este mundo al cielo, y vivenciaron ese momento, y todos coinciden en esto. Antes, muchísimo antes de que la Iglesia diga, esto es un dogma de fe, esto es una verdad revelada, María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Bien, hasta ahí la historia. ¿Por qué digo hasta ahí? Porque llevamos media hora. Yo no sé si hay alguien que me está siguiendo en este momento, que está mirando este video. Yo ahora me voy a meter de a poquito, en un poco en la historia de María, en el plan de salvación, para que puedas entender y de ahí llegar a meternos de fondo en las Sagradas Escrituras. Esto que, bueno, muchos dicen no hay nada, no hay información, por lo tanto, no, esto es una mentira de la Iglesia Católica, es una doctrina de hombres, no hay que creerlo y demás. Bueno, vamos a ver hoy que María, no solo la Asunción de María, sino los otros dogmas, el dogma de la Inmaculada Concepción de María, también lo podemos hallar en las Sagradas Escrituras. Primero, Jesús, recuerden que se presenta a María como lo llama la Sagrada Escritura, con sus hermanos, lo que genera toda una discusión, porque si eran hermanos carnales, si eran hermanos espirituales, cómo lo toman, bueno, no importa. Jesús lo dice de una manera muy sencilla en Mateo capítulo 12, versículo 50. Mis hermanos y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Punto. Ese es mi hermano, esa es mi madre y esa es mi hermana. O sea, te lo dije yo de una manera muy sencillita. En definitiva, ese versículo dice esto. O sea, aquel que cumple con la voluntad de Dios es considerado hermano, hermana y mi madre. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con lo preestablecido por Dios y eso es lo que quiere Dios. Entonces, esto es importante. Si nosotros fuéramos, por ejemplo, a el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, cuando se presenta el ángel, yo los quiero ubicar en la historia, porque a mucha gente se les pasan detalles porque no se ubican en qué momento, en qué contexto histórico ocurrió esto, y por lo tanto se pierden parte importante del relato de este plan de salvación. Recordemos que cuando María recibe el saludo del ángel, María era judía, el bautismo no existía, el bautismo no existía, y por lo tanto María ni estaba bautizada, y María, si fuera una persona normal como cualquiera, no estaría en gracia de Dios. Sabemos que la única persona que cumplió la ley en todo fue ¿quién? Jesucristo. Él abolió en el madero de la cruz, clavó en el madero de la cruz, va a decir Colosenses capítulo 2, versículo 12, que Él abolió la ley con todos sus mandamientos en el madero de la cruz, la clavó ahí. Esa fue la realidad. Entonces Jesús es el único que cumple con eso. ¿Por qué yo te digo esto? Porque María, si fuera una persona normal, una persona con pecado, no podría ser llamada por el ángel llena de gracia. Este es un primer dato. ¿Quiénes estaban llenos de gracia? Adán y Eva antes de pecar. En el paraíso, imagen y semejanza de Dios,
compartiendo ese espacio magnífico en el que todos queremos en algún momento compartir y estar. Pecan, entra el pecado al mundo, todos lo sabemos, comen del árbol que no estaba permitido comer, el fruto que no se podía comer, y por lo tanto nos ganamos el pecado, y con el pecado la muerte, el dolor, la enfermedad y todo lo que ya conocemos. Cuando el ángel llega a María y se le presenta a María y le dice, alégrate, salve, o sea, el salve es el saludo que se le da a esto también te lo tengo que decir, es el saludo que se le da a una persona de la realeza. Recordá, salve César, o sea, era un saludo exclusivo para la realeza. Cuando el ángel llega y le dice, salve, llena de gracia, alégrate, llena de gracia, si María hubiese sido una persona normal, común, ordinaria, pecadora, como lo soy yo en este momento, el ángel no le podría haber dicho nunca, llena de gracia. María es la llena de gracia. María, y acá quiero que nos empecemos a meter un poco en la historia, María ni tuvo pecado original, o sea, ni fue concebida con el pecado original, o sea, fue preservada por Dios del pecado original, y fue preservada por Dios, por gracia de Dios, del pecado en su vida terrena, durante su vida mortal. El tiempo que María pasó en la tierra, habitó entre nosotros, María fue preservada del pecado. Franco, esto es palabra tuya, no mostraste nada de la Biblia, no hay nada. Bueno, vamos despacio. Yo primero quiero que te metas en ese momento. Llega el ángel, se va a presentar a María, María no estaba bautizada, María no había confesado sus pecados, María tendría que tener pecado, por lo tanto le tendría que decir, hola, ¿cómo estás? Y punto, y se terminó. No, primero la saluda con un salve, saludo de realeza. Segundo, llena de gracia, o sea, llena de gracia. Esa persona está en gracia de Dios, esta persona está llena de gracia, no tiene pecado. Lo vamos a ver en profundidad en la palabra y yo quiero que vayamos de a poquito. Ahora, vamos a ir para adelante. Sabemos que el Antiguo Testamento es una sombra, es un anuncio, es una figura, es una anticipación de la realidad de lo que debía de acontecer en el Nuevo. Un ejemplo, Adán y Eva pecan. Ya en ese momento, capítulo 3, ya en el inicio, Dios anuncia el plan de salvación. ¿Cómo, Franco? Sí. Génesis 3:15 dice, Dios a la serpiente. Pondré, a ver, lo voy a leer para que no haya equivocación. Pondré enemistad, esto le dice Dios a la serpiente, pondré enemistad entre ti, la víbora, la serpiente, y la mujer. Y la mujer. La mujer. Entre tu linaje, el linaje de la serpiente, y el suyo, el linaje de la madre, de la mujer, él te aplastará la cabeza. Acá aparece él. ¿Quién es él? El hijo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. La serpiente va a estar siempre acechando, con esta idea de morder, de envenenar, de dividir y demás. Esto es importante que lo sepas. Ya en el Génesis, Dios anuncia cuál va a ser el plan de restauración, de salvación, de redención. Ponele el título que quieras. Ya en ese momento se sabía que la mujer iba a tener una enemistad con la serpiente. ¿Qué mujer? ¿Cuál mujer? Bueno, podemos hacer un paralelo así rápido. Nos podemos meter en el capítulo 11 y 12, te diría mejor en el 12 del libro del Apocalipsis, y vamos a ver a una mujer, que acá empieza la discusión, van a decir nuestros hermanos no católicos que la mujer es la iglesia, sin embargo, habla de una mujer que estaba embarazada, que iba a dar a luz, que iba a dar a luz a un hijo, o sea, da un montón de detalles
que corresponden a una mujer física, a una persona física de carne y hueso. Ahora, viene esta cuestión de que aparece el dragón, la antigua serpiente, Satanás, el demonio, lo va a nombrar de un montón de maneras, y ve cómo empieza a narrar cómo esta mujer se va a perseguir, perdón, este dragón se va a perseguir a la mujer y a su descendencia. La Iglesia Católica, que es la única que tiene la autoridad para discernir, para interpretar la Sagrada Escritura, el depósito de la fe, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 3:15, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo: no te apartes de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que custodia, la que contiene, la que conoce, la que es columna y base, columna y fundamento de la verdad. Entonces, la iglesia nos enseña que la mujer del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1, es María. No es ni la iglesia, no, la mujer es María. Esto es importante que lo aclaremos. Entonces, esta mujer que después en el versículo 17 va a decir que el dragón se fue a luchar contra la descendencia de la mujer, que son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que llevan el testimonio de Jesús. Va a terminar el capítulo 12 del Apocalipsis diciendo esto. Entonces, esta mujer, ¿a quién representa? ¿A quién representa? A María, es María. La mujer del Génesis es María. Él, el que le aplastará la cabeza, es Jesús. Es el único que le podía de aplastar la cabeza a la serpiente, y de hecho lo hizo, ¿dónde? En el madero de la cruz. Ahí, en el madero de la cruz, fue donde Jesús le aplastó la cabeza a la serpiente. Eso fue lo que ocurrió ahí. Ahora, yo te decía recién, María fue preservada del pecado original, y vos estarás diciendo, blasfemia, blasfemia, blasfemia. Bueno, te dije también, María no cometió pecado durante su vida terrena. Blasfemia, hereje, podés decir todo lo que quieras. Yo te voy a leer primero lo que enseña la Iglesia y después lo vamos a sustentar todo esto que te estoy diciendo con la palabra de Dios. Numeral 411 del Catecismo de la Iglesia Católica, que no es otro evangelio, como dicen nuestros hermanos no católicos, sino que es el evangelio explicado, el evangelio interpretado. Es la interpretación real, veraz, verdadera del evangelio. No las interpretaciones torcidas y desviadas que hacen aquellas personas que no poseen esta autoridad dada por Dios para discernir y para interpretar. Dice el Catecismo en el numeral 411, la Madre de Cristo, María, fue preservada de toda mancha de pecado original. Y durante su vida terrena, durante toda su vida terrena, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado. Esto viene tomado del Concilio de Trento, que lo podés buscar. Hay más numerales, yo te lo dejo, numeral 493, 508, te los dejo como para que vos lo profundices y lo leas después tranquilo en tu casa. Yo voy ahora a meterme de lleno en las Sagradas Escrituras. Algo importante, sobre el nacimiento inmaculado de María. ¿Existen las Sagradas Escrituras? ¿Hay algo en las Sagradas Escrituras? Sí, sí. Yo te dije, el Antiguo Testamento es la anunciación, la prefiguración, una muestra del Nuevo Testamento. De hecho, podemos encontrar muchos relatos que ya nos anticipan proféticamente lo que iba a acontecer con el Mesías esperado. ¿Cuántos relatos de Isaías, de Jeremías? De hecho, todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Como todo el Antiguo Testamento va a hablarnos de María. ¿Qué está diciendo Franco? Sí, lo vamos a ir viendo. Yo solo me voy a meter en un libro de las Sagradas Escrituras que nadie toca, del que nadie prácticamente habla, se habla muy poco, y me gusta mucho meterme en este relato porque nos vamos a encontrar con un amado y su amada.
Dios y María. Franco, ¿qué estás diciendo? Tranquilo, vamos despacio. Este amado que ama a esta su esposa. En la Iglesia Católica, otra cosa que se define como verdad de fe es que María es la esposa del Espíritu Santo. Blasfemia, herejía, lo vamos a ver. Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 9 y 10, dice: ¿Quién es esta? ¿Quién es esta que surge, que nace, que surge, cual la aurora, bella como la luna, refulgente como el sol e imponente como batallones? ¿Quién es esta que surge como la luna? Mirá, discernimientos personales. Todo esto que vamos a ver de las Sagradas Escrituras me lo voy a permitir hacer como un tratado teológico personal. Acá no hay ni patrística, de hecho debe haber mucho de la patrología, de la patrística, en todo lo que es mariología sobre el Cantar de los Cantares. No lo he leído, por lo tanto voy a hacer un discernimiento personal sobre este libro. Puntos por puntos sobre algunas cuestiones de los dogmas que son doctrina de fe, son verdad de fe dentro de la Iglesia Católica. Cuando el escritor sagrado nos muestra, por ejemplo, dice: la amada surge cual la aurora. Dato, de la nada surge, de la noche. ¿Por qué de la noche? ¿Cuál la aurora? Vos sabés que la aurora surge de la noche, de la oscuridad. Esta expresión también puede remontarse o remontarnos a esa humanidad presa de la oscuridad del pecado. Sabemos que con María y en Jesús viene la luz. En María, en el seno, en el vientre de María, se va a gestar, ¿quién? La luz. Podés ir al Evangelio según San Juan, capítulo 1, y te vas a encontrar que Jesucristo, Él es la luz. Podríamos buscar en otros capítulos de San Juan, no viene al caso. Él es la luz. Pero bueno, esta persona surge cual la aurora, bella como la luna. Muchos datos para ver ahí, muchos signos. La luna blanca, resplandeciente, más grande que las demás estrellas. Yo podría decir tranquilamente que esa gran estrella, ese satélite, esa estrella que uno ve desde la Tierra con un tamaño distinto al del resto de las estrellas, podría notarse en un paralelismo con el bendita tú entre todas las mujeres. Esto que dice Santa Isabel, separa a María del resto. María es bendita entre el resto, pero ella es bendita, María. Esta que es bella como la luna, refulgente como el sol, no es el sol, pero brilla como el sol. Tiene esa luz, esa blancura, esa belleza como el sol. Imponente como batallones. Esta personita surge, nace como la aurora, bella como la luna, refulgente como el sol, imponente como batallones. Yo, Franco Pese, me animo a decir de una manera muy rápida, que este es el nacimiento inmaculado de esta amada, de esta mujer, que es bella como la luna, refulgente como el sol. No hay pecado si no habría mancha, si no habría oscuridad, si no habría mancha. Cuando dice refulgente como el sol, si fueras otra vez al Apocalipsis capítulo 12, capítulo 11 versículo 19, capítulo 12 versículo 1 y 2, te vas a encontrar con un signo, una mujer vestida del sol. Lo mismo, acá dice refulgente como el sol, Juan la muestra a esta mujer como vestida del sol. No es el sol. El sol es una estrella muchísimo más grande y sabemos quién es esa estrella radiante de la mañana, ese sol. Sabemos que es Jesucristo, punto. Podríamos ir a buscarlo, Lucas 1:78, Apocalipsis capítulo 21, no recuerdo el versículo. Bueno, pero María es refulgente como el sol. No es el sol, pero es refulgente como el sol.
Cuando dice imponente como batallones, a mí esta expresión en lo personal me denota como una cierta grandeza, una cierta imponencia en su presencia. Similar, no sé si recordás cuando Santa Isabel le dice, ¿quién soy yo? Como que se siente así chiquitita, ¿no? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? María su presencia es imponente como batallones, imponente como batallones. Puedo seguir. Cuando te dije recién, la llena de gracia, el ángel llegó y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, salve, alégrate, el Señor te saluda, llena de gracia. Te dije, esto quiere decir, y se lo están pasando todos por no ver el contexto, el momento, el bautismo todavía no existía, la confesión de pecado tampoco, por lo tanto María, si tenía pecado, no podía ser llena de gracia. Bueno, esta llena de gracia no tiene mancha ni pecado. Cantar 6, mismo capítulo, versículo 9, dice el amado, única es mi paloma, única, bendita tú entre todas las mujeres, única es mi paloma, mi perfecta. Fíjate cómo la define. Esta mujer es única y es perfecta. No tiene pecado, no hay mancha de pecado. Franco, eso es una idea tuya. Te dije, Antiguo Pacto, Antigua Alianza, Antiguo Testamento, prefigura, anuncia, nos muestra proféticamente a lo que ha de acontecer en el Nuevo Pacto. También podríamos observar al inicio del Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 8, dice, oh, la más bella de las mujeres. O sea, esta que es única, que es su paloma, su predilecta, su perfecta, es la más bella de las mujeres. Misma expresión que va a usar en Lucas 1:42 Santa Isabel cuando dice, bendita tú entre todas las mujeres. O sea, única. Hay otra expresión en el Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 2. Como el lirio, o sea, como el lirio, esa flor que se ve a la distancia, entre los cardos. Así mi amada es entre las mozas. ¿Escuchaste? O sea, la amada de este amado es perfecta, es única, es su paloma, es la más bella de las mujeres, y va a decir que es el lirio entre medio de los cardos. Bendita tú entre todas las mujeres. Fíjate cómo a ella, a la amada, lirio, y al resto, mozas, le dice, y cardos. Mozas y cardos. Fíjate cómo la separa del resto. Cantar 3:7, mismo libro, no me estoy yendo del mismo libro. Ella es la flor de los valientes de Israel. Ella es la flor. Dice también en el mismo capítulo 3, el versículo 11, te leí el 7, ahora el 11, dice, ella es la diadema con que le coronó a Salomón su madre el día de sus bodas, el día del gozo de su corazón. Ella es la piedra preciosa, la diadema. Podemos ver que en su boca no hay pecado. Yo te dije, esta mujer no tiene pecado, no cometió pecado durante su vida terrena, por voluntad y por gracia de Dios. No cometió pecado. Cantar 4, versículo 2. Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 2. Tus dientes, ya lo sabemos. Jesús dijo, no recuerdo el capítulo ni el versículo, pero lo recordarás, que lo que hace impuro a la persona no es lo que entra por la boca, o sea, la comida, sino que lo que sale del corazón, o sea, la maldad, la injuria, la condenación, la blasfemia, las malas palabras, los malos gestos, los malos hábitos. Bueno, y siempre está relacionado con esta parte del ser humano, ¿no? De la persona. La boca, la lengua, va a decir la lengua de víbora. Bueno, tus dientes, dice esta cita, tus dientes, un rebaño de ovejas de esquileo
que salen de bañarse. Todas tienen mellizas y entre ellas no hay estéril. Tus labios, una cinta de escarlata, tu hablar encantador. Vos fijate que el amado está definiendo a la amada como que tus dientes son un rebaño de ovejas de esquileo. Hay más, hay más. Cantar 4:11, unos versículos más. Dice, miel virgen destilan tus labios, novia mía. Hay miel y leche debajo de tu lengua. La dulzura de la miel y la blancura de la leche debajo de su lengua. O sea, esta amada, miel virgen destilan tus labios. Esta amada no tiene pecado. ¿A quién hace alusión? ¿A quién nos anticipa? A María. Aunque no te guste, es así. Cantar, mismo libro, Cantar capítulo 6, versículo 6. Tus dientes, un rebaño de ovejas que salen de bañarse. ¿Escuchaste? Tus dientes, un rebaño de ovejas que sale de bañarse. Blancura y si tenés duda, salen de bañarse. No solo porque las ovejas son blancas, sino porque a su vez salen de bañarse. O sea, tus dientes no tienen pecado. Va a seguir mostrando la pureza. Fíjate lo que dice. Cantar 4:7. Toda hermosa eres, amada mía. No hay tacha en ti, no hay mancha en ti. Toda hermosa eres, amada mía, no hay mancha en ti. Hay otra expresión más en el mismo capítulo. Dice, y la fragancia de tus vestidos como la fragancia del Líbano. O sea, el aroma, la fragancia. Si ustedes recuerdan en el libro del Apocalipsis, cuando sube la fragancia, el aroma, el perfume de las oraciones concretamente de los santos, o sea, esas oraciones, ese corazón puesto en la intercesión, es una fragancia. Bueno, esta amada, esta mujer, destila no solo hermosura, sino fragancia a través de sus vestidos, su vestidura. Y cuando habla de tus vestidos, podríamos ponernos a pensar en la pureza de su alma, ¿no? O mejor dicho, a lo mejor de su cuerpo que viste a su alma. Con respecto, porque acá nos estamos metiendo, me va a decir Franco, estamos hablando del dogma de María y te fuiste a la Inmaculada Concepción, que es otro dogma, te fuiste a esta cuestión de que María no tiene pecado. Bueno, yo quiero mostrarte. Ahora vamos a meternos en la asunción de María a la luz de las Sagradas Escrituras. Ahora sí voy a hablar del Cantar de los Cantares y me voy a ir al Apocalipsis otra vez al mismo capítulo. Vos fíjate cómo con 2 libros podemos ver este misterio increíble de la asunción de María al cielo en cuerpo y alma. Cantar capítulo 2, versículo 10 y 11. Empieza a hablar mi amado y me dice, levántate, o sea, levántate, amada mía, hermosa mía, y vente. Porque mira, ha pasado ya el invierno, o sea, el tiempo feo ya ha pasado. Han cesado las lluvias y se han ido. Aparecen las flores en la tierra, el tiempo de las canciones es llegado. Se oye el arrullo de la tórtola en nuestra tierra, en la tierra del amado y de la amada. Echa la higuera sus yemas y las viñas en cierne exhalan su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente. O sea, el amado llama a su amada. Estamos viendo asunción de María a la luz de la Sagrada Escritura. Otra cita que encontré, recordemos que todo esto es una interpretación personal de Franco Pese a la luz del dogma y de la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. No me estoy desviando en nada de lo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica. Interpretación personal a la luz del dogma y de la enseñanza de la Iglesia. Cantar capítulo 5 versículo 3. Me he quitado mi túnica. ¿Cómo ponérmela de nuevo? O sea, me he quitado ¿qué cosa? Mi cuerpo. ¿Cómo ponérmelo de nuevo? He lavado mis pies
¿cómo volver a mancharlos? He lavado, me he quitado mi túnica, ¿cómo ponérmela de nuevo? He lavado mis pies, ¿cómo volver a mancharlos? Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 4. Escuchá lo que dice. Yo os conjuro, hijas de Jerusalén, no despertéis, escuchá lo que dice, no despertéis, no desveléis al amor hasta que le plazca. ¿Quién es esta? Acá te pido que hagas memoria. Cuando te leí la historia de la iglesia, de los distintos testimonios, vimos que los ángeles vienen y se llevan el cuerpo de María. Se llevan. En todos los testimonios está esta imagen, que María es llevada. Es llevada. Escuchá lo que dice Cantar 8, versículo 4. ¿Quién es esta que sube del desierto, apoyada en su amado? ¿Quién es esta? O sea, hay una persona y es mujer. Y sube del desierto y está apoyada en su amado. O también hay otra cita en el mismo libro, Cantar, capítulo 3, versículo 6, dice, ¿qué es eso que sube del desierto cual columna de humo? Recordá esta cuestión de la fragancia, cual columna de humo sahumado de mirra y de incienso, de todo polvo de aromas exóticos. ¿Quién es esta? ¿Qué es esto? ¿Quién es esa? ¿Qué es eso? También podríamos sumar a esta amada. Hay otro capítulo, pero lo voy a dejar para que lo leas. El libro del Apocalipsis, capítulo 12, habíamos visto la mujer, la serpiente, esta mujer que estaba embarazada y iba a dar a luz, esta mujer que aparece en el cielo, con una corona de 2 estrellas, la luna bajo sus pies, refulgente como el sol, o sea, vestida del sol. Esta mujer dice en el versículo 6 y en el versículo 14, que huye al desierto, a un lugar al que Dios le había reservado, en el desierto. O casualidad que el Cantar de los Cantares, lo que te leí recién, las 2 citas que te leí recién, dice, sube del desierto y sube del desierto. O sea, ¿quién es esta que sube del desierto? Y la segunda cita que te di dice lo mismo, sube del desierto. Fíjate lo que dice Apocalipsis 12, versículo 14. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón, o sea, lejos de la serpiente, lejos de Satanás, lejos del mundo, lejos del mundo. O sea, esta mujer no podía ascender como lo hizo Jesús. ¿Por qué? Porque no podía por cuenta propia. Pero dice, Apocalipsis 12, versículo 14, que a esta mujer se le dieron, o sea, su amado le da las 2 alas de la gran águila para volar, para volar. Por eso va a decir Cantar de los Cantares, ¿qué es eso? ¿Quién es esta? ¿Qué es esa? ¿Quién es esa que sube? Y sube, y sube, y sube. ¿Quién es esa? María. María. Ahora, ¿qué nos garantiza que esa mujer, si bien la Iglesia Católica nos enseña que esa mujer es María, ¿qué nos garantiza que esa mujer sea María? ¿Qué nos garantiza? Te dije, la mujer, Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 12, versículo 5, dice, la mujer dio a luz un hijo, varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Punto 1. Ese hijo es único, dio a luz un hijo, y que debe regir, o sea, tiene que ser rey, tiene que gobernar a todas las naciones, o sea, a todo el mundo, este rey. Y segundo dato de que es Jesús este hijo y de que la madre es María. Y su hijo, el hijo de esta mujer, fue arrebatado, fue llevado, acá ya no hay alas, esto fue arrebatado, ascensión, ya no es asunción. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. O sea, este hijo tiene un trono al lado de Dios. Este hijo es Jesús. Y si este hijo es Jesús, ¿la madre quién es? María.
La mujer dio a luz. La mujer, ¿quién es? María. Entonces, la mujer del Apocalipsis, capítulo 12, porque hay otras mujeres que aparecen en todo el libro del Apocalipsis, la del capítulo 12, ¿quién es? María, la que dio a luz a un hijo varón. A un hijo varón. Mira, podríamos hablar muchísimo más, muchísimo más. Pero vemos de una manera muy sencilla, ya vamos en 1 hora de programa, de una manera muy sencilla, muy hermosa. Te invito a que leas el libro Cantar de los Cantares. Es un libro poético de amor entre el amado y su amada. Este amor fecundo, este amor profundo, en donde el amado le dice mi única, mi perfecta. La define de una manera hermosa, hermosísima a esta persona que es, y me atrevo a decir que es la Santísima Virgen María. Vimos Inmaculada Concepción, vimos María sin pecado, sin mancha, miel, ovejas de esquileo, vimos a esta persona que no tiene mancha, que exhala perfumes, fragancias, sus vestiduras, o sea, esta persona sin mancha, y vimos la Asunción reflejada en la historia, en el catecismo de la Iglesia y ahora por último en las Sagradas Escrituras. Te lo vuelvo a leer, lo último que te leo y me despido. Empieza a hablar mi amado y me dice, levántate, amada mía, hermosa mía, y vente. Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente. Me he quitado mi túnica, ¿cómo ponérmela de nuevo? O sea, me he quitado mi túnica, ¿cómo ponérmela de nuevo? Discernimiento. ¿Quién es esta que sube del desierto apoyada en su amado? ¿Quién es esta que sube del desierto apoyada en su amado? ¿Quién la lleva? Bueno, su amado. Hermano, hermana, si bien de este tipo de temas no habría que hablar, porque habría que directamente creer, confiar en la Santa Madre Iglesia, que por algo tiene la tarea, tiene el deber de enseñar, tiene la tarea, el deber de interpretar y de darnos a conocer la verdad. Como sabemos que día a día, cada día más, hay futuras divisiones, personas que se van de la Iglesia Católica, que se separan y empiezan a creer en doctrinas de hombres. Por eso hacemos este tipo de programas, para que, bueno, puedas conocer en profundidad las distintas doctrinas y, como es el caso de hoy, dogmas de la verdadera Iglesia fundada por Jesucristo, que es la Iglesia Católica. Espero no haberte cansado, espero que te haya servido, te haya gustado. Lo hacemos con mucho sacrificio, con mucho amor, con mucho esmero y tratando de llevarte un poquito de luz, un poquito de luz en este mundo que cada día tristemente está más lleno de oscuridad, de división, de guerra, de pelea. Así que, bueno, espero que te haya gustado. Nos vemos en un próximo programa de este canal, tu canal Rincón de Apologética Católica. ¡Chau!